Yo quiero entrar a tu santuario para adorar, Señor. Yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Canta conmigo. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, enséñame a amar. Señor, Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Dame y un corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, enséñame a amar. Tómame, Señor Jesús. Hermanos, muy buenos días. Damos gracias eternas a Dios por abrirnos las puertas de la salvación mediante su infinita gracia y establecer la iglesia de Dios, que es su esposa y el templo de la verdad, para el alegre porvenir de los hijos de Dios. Dios expresó en su palabra: Él quiere que, dice, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero también dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso, mis amados hermanos, siguiendo esa voluntad de Dios, seguimos predicando el evangelio del reino del cielo a todas las personas. Dios es el camino, la verdad y la vida. Dios es la verdadera esperanza para la humanidad. Dios está siempre con nosotros y nos protege. ¡Qué benditos somos!, ya que vivimos en esta época en que Dios está guiando a través de su Espíritu y su palabra a su pueblo. Y por eso damos gracias en esta mañana a Él y también a cada uno de ustedes por estar conectándose para rendirle culto y adoración a nuestro Señor.
Les invito a orar en esta mañana al Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias infinitas y te pedimos que nos des la fuerza del Espíritu Santo para que podamos celebrar el testimonio y el legado de nuestros antepasados. Y te rogamos que nos des el valor y la fuerza que dio origen a la Reforma Protestante. Enséñanos a honrar a tus hijos e hijas que te sirvieron con valor y verdadera entrega en el pasado, así también en nuestros días actuales. Que esta convicción de tu gracia escrita en sus corazones sea la misma que forme parte en nuestra propia fe. Por eso, Padre, en esta mañana, reunidos en este medio, a través de este culto virtual, te pedimos que nos inspires a continuar la reforma de la Iglesia y está siempre presente en nosotros a través de tu palabra y los sacramentos. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, realmente el 31 de octubre es el día de la Reforma. Algunos lo llaman el día de las iglesias evangélicas, porque conmemoramos el día en que el monje alemán Lutero clavó las 95 tesis en el Palacio de Wittenberg, Alemania. Las 95 tesis, que también se conoce el cuestionamiento al poder y la eficacia y a la eficacia de las indulgencias, fue expresamente una carta dirigida a la Iglesia romana. Pero también este manifiesto está dirigido a la nobleza cristiana de la nación alemana, en donde él expone los 3 muros que se deben derribar. El muro del monopolio interpretativo de las Sagradas Escrituras, el muro de la supremacía del clero y el muro de la supremacía del Papa para convocar concilios. Esta carta, esta tesis, marcó realmente el origen de las distintas tradiciones dentro del cristianismo y de la Reforma Protestante en el año de 1517. La Reforma Protestante inició un proceso de profundas transformaciones del pensamiento y la influencia en el campo político fue tan notable como en el campo teológico. Pocos procesos históricos han sido tan trascendentales en el desarrollo legal y político de los países occidentales como la Reforma Protestante. Por eso, mis amados hermanos, en esta mañana quisiéramos invitarles a ver un corto video que nos trasmonta a la historia del tiempo de la Reforma y las doctrinas, los pilares de esas doctrinas de la Reforma. Entonces, les ruego prestar atención. Martín Lutero nació en Eisleben, un pequeño pueblo de Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Cuando Martín Lutero era joven, sentía en su interior que no estaba bien con Dios. Cuando estudiaba en la universidad y después de visitar a sus padres, lo atrapó una tormenta en el camino de regreso. Pensó que iba a morir golpeado por un rayo y gritó pidiendo ayuda al cielo: «Sálvame y me convertiré en monje». Martín sobrevivió y cumplió su palabra. Dejó sus estudios de abogado para convertirse en monje. Su familia y amigos le dijeron que estaba desperdiciando su vida. En el monasterio empezó a leer la Biblia y descubrió en el libro de Romanos que todo lo que necesitaba para estar bien con Dios ya había sido dado por gracia por medio del sacrificio de Jesucristo.
por primera vez en su vida, sintió una profunda paz con Dios. Lutero fue invitado a dar conferencias acerca de la Biblia en la Universidad de Wittenberg, y sus conferencias eran tan populares que incluso la gente del pueblo iba a escucharlas. En aquella época, la Iglesia Católica le decía a la gente que con buenas obras podían ir al cielo, pero Lutero sabía por la Biblia que solo con el perdón en Jesucristo se podría entrar y ni siquiera el Papa podía dar ese perdón. Solo Dios puede hacerlo. Lutero vio que la Iglesia ya no decía lo que la Biblia enseñaba y que incluso estaban inventando cosas para su beneficio económico, como el purgatorio y las indulgencias, y supo que debía hablar en contra de estas falsas ideas. El 31 de octubre de 1517 hizo públicas sus observaciones clavándolas en el sitio del pueblo donde se publicaban los documentos importantes, la puerta de la iglesia. Él explicaba que no se podía comprar el perdón de Dios, y menos vivir una vida tan perfecta para merecer conocer a Dios. Él decía que la Biblia mostraba que Dios quiere perdonar el mal que hemos hecho y que esto solo era posible porque Jesús, el Hijo de Dios, vino y recibió el castigo por nuestro pecado en la cruz. El escrito de Lutero se extendió por toda Europa gracias a la reciente invención de la imprenta. El Papa, al enterarse, publicó un escrito diciendo que Lutero tenía que arrepentirse de lo que decía y que si no lo hacía sería expulsado de la Iglesia. Lutero no podía negar lo que decía claramente la Biblia, y públicamente quemó la carta del Papa. Las ideas de Lutero fueron avanzando y tuvieron un impacto religioso, político y cultural. Unos años después, fue llamado por el emperador y el Papa para que se retractara de sus escritos, y al negarse a hacerlo, el emperador condenó a muerte a Lutero y prohibió sus escritos. De repente, unos nobles lo secuestraron y en secreto le dieron protección en un castillo. Por su seguridad, Lutero se vestía con armadura, se cambió el nombre y se dejó crecer el pelo y la barba. Dedicaba sus días a traducir del latín el Nuevo Testamento para publicarlo y que cualquier persona en su país pudiera leerlo. Al lograrlo, la gente pudo leer la Biblia directamente por primera vez. Después, Lutero regresó en secreto a Wittenberg y continuó escribiendo libros y traduciendo la Biblia. También se casó y formó una familia. Ya toda Europa hablaba sobre el mensaje de Lutero y de la Biblia. Hoy en día, 500 años después de estos eventos, las verdades de la Biblia que Lutero desveló continúan impactando a millones de personas que han llegado a conocer a Dios directamente a través de su palabra, conociendo la paz y el perdón que solo Jesús nos ofrece. El perdón que Lutero encontró sigue disponible hoy. Todos podemos tener una verdadera relación con Dios gracias a un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo.
Les invito en esta mañana a cantar ese himno inspirado, escrito por Martín Lutero, Castillo Fuerte. Es un himno representativo que revela justamente esta celebración del Día de la Reforma. Cantemos, hermanos, este himno, Castillo Fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál no hay en la tierra? Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno.
Bien, mis amados hermanos, qué bueno recordar nuestra trayectoria, nuestra historia. Y justamente en esta mañana está nuestro hermano Jorge Valenciano para exponernos una de las 5 solas, sola escritura, en una manera muy actual para nuestras vidas. Por lo tanto, prestémosle atención, hermanos. Adelante, hermano Jorge. Muy buenos días, hermanitos y hermanitas. Una bendición de nuevo acompañarles por este medio y al culto del día de hoy. De hoy vamos a tocar un mensaje, el cual lo voy a basar en referencia a una de las 5 solas de la Reforma Protestante. Cabe recordar que estamos a días para el próximo 31 de octubre de celebrar lo que son 503 años de la Reforma Protestante. Una de esas 5 solas es la sola escritura, en la cual nos enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios, que es autoritativa e inspirada. Por consiguiente, la única fuente de autoridad y que es accesible para todos. Es decir, es capaz de ser entendida con claridad y se puede autointerpretar por medio de ella misma. Esto es muy importante. Lo anterior significa que la Biblia no necesita interpretación fuera de ella misma, idea que se opone directamente a enseñanzas tradicionales. A la sola escritura a veces se le llama principio formal de la Reforma, puesto que es la fuente y norma para el principio material sola fide o solo fe. Lo más importante, como quiero destacar, es la palabra de Dios, y por eso el tema de hoy, basado en sola escritura, es ¿por qué nos cuesta tanto leer la Biblia? ¿Por qué nos cuesta tanto leer la Biblia? Vamos a orar y poner en manos de Dios esta prédica del día de hoy. Bendito, amado y Padre Celestial, el día de hoy, Señor, nos regocijamos y nos gozamos en este día, Señor, con el cual nos has bendecido. Pido, Señor, que seas tú el que esté dirigiendo esta palabra o este mensaje a cada uno de nuestros hermanos, inclusive a mí mismo. Que seas tú el que nos esté ministrando nuestro corazón, que seamos personas completamente diferentes a las que vamos a salir después de este mensaje. Gracias, Señor, porque nos has guardado en todo este tiempo de pandemia, Señor. Nos has resguardado de toda enfermedad y de toda plaga. El día de hoy, Señor, te honramos, y que sea tu palabra, Señor, la que toque nuestros corazones. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, el título, ¿por qué me cuesta leer la Biblia? Y bueno, eso no solo me pasa a mí, ni le pasa a usted. Yo creo que nos ha pasado a todos. Todos hemos tenido problemas con lo que es la lectura de la Biblia. No creo que exista una persona que diga que no ha tenido ese problema, pues esto sería una gran mentira. Todo el mundo en algún momento hemos tenido ese problema. A algunos se les parece aburrido, a otros un libro religioso, a otros un libro que nada que ver. Pero hoy, a la luz de la palabra, vamos a desarrollar este tema y vamos a leer directamente 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 de la versión Reina Valera. Vamos a trabajar la Reina Valera. Vamos a leer versículo 15, 16, 17. Dice la palabra de Dios: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. En otras palabras, te convenciste, sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, entrando un poquito en la historia, esta es una carta que Pablo el apóstol le escribe a un hijo espiritual llamado Timoteo.
Timoteo era un joven que Pablo conoció en su segundo viaje misionero. Pablo conoció a Timoteo y cuando lo vio se enganchó con él en su corazón. Puso sus ojos en Timoteo y Timoteo se volvió un escudero, prácticamente un hijo de Pablo. Por ejemplo, Timoteo estuvo con Pablo en la prisión cuando Pablo desde la prisión escribió las 3 epístolas. Escribió a Filipenses, escribió a Colosenses y escribió a Filemón. Ahí estuvo Timoteo con él. Luego Timoteo está supervisando la iglesia de Éfeso cuando Pablo le manda precisamente esta carta y Pablo está encarcelado por segunda vez. Pablo ya está a punto de morir y está preparándose para la muerte y le manda una carta a su hijo. Esta es una carta de un padre a un hijo y le hace saber que ya está satisfecho con la labor que él ha hecho para Dios. Él le dice: yo estoy listo para ser sacrificado, ya mi tiempo ha llegado, le dice Pablo en esta carta. Y si tú lees la carta a Timoteo, especialmente la segunda carta, te das cuenta de que Pablo en el capítulo 1 le anima a que no tenga miedo y le dice: mi hijo, active el fuego del don de Dios que está en usted, póngalo en práctica y no tenga miedo. En el capítulo 2 le dice que se esfuerce como un buen soldado, le dice que sea un buen obrero aprobado. En el capítulo 3 le menciona acerca de los falsos maestros, que se cuide de esos falsos maestros que andan hablando por ahí. Le dice que serán personas amadoras de sí mismas, avaros, traicioneros, calumniadores, incorregibles. Le menciona el perfil de los hombres de los últimos tiempos, pero también Pablo en esa carta menciona la fidelidad de Timoteo a la doctrina y a la palabra. Qué bueno que Dios nos diga, hermanos, qué bueno que Dios nos diga, imagínense, buen siervo fiel, aunque todo el mundo está perdido, tú te has mantenido fiel, sobre todo en estos tiempos donde vemos tanta ideología y tanta adoctrinamiento que va en contra del orden de Dios. En esta carta hermosa que Pablo resalta en el corazón de Timoteo, lo que vemos es que Timoteo fue un enamorado de la palabra, un enamorado de la palabra de Dios. Y quiero que, basado en la vida de Timoteo y en estos versículos que hemos tocado, aprender algunos conceptos, algunas razones increíbles de por qué a nosotros nos cuesta leer la Biblia, de por qué nos cuesta hacer de la palabra de Dios nuestro libro más importante. Viendo el reflejo de Timoteo, vamos a ver por qué esta generación ha tenido problemas. Y no solo esta generación, creo que muchas generaciones han tenido problemas con lo que es la lectura de la Biblia. Pablo le dice a Timoteo, palabra clave: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo le menciona a Timoteo: hijo, tú desde niño has aprendido la palabra. Pero si te das cuenta, en unos capítulos anteriores le habla también el capítulo 1, versículo 5, y le dice: traigo a memoria la fe no fingida, o sea, una fe genuina, transparente, real, que has tenido tú, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando Timoteo conoció de Jesús, hermano y hermano, fue de niño. Él tuvo el privilegio que su mamá y su abuela le compartieran la fe, le enseñaran el amor y la pasión por la palabra de Dios. Muchos preguntarán: hermano Jorge, pero yo no fui Timoteo, o pastor, si yo no fui Timoteo, porque a mí no me enseñaron. Y esa es la primera razón por la cual nos cuesta leer la palabra, es porque no fuimos enseñados. Primera razón por qué nos cuesta leer la palabra, porque no fuimos enseñados. Porque cuando éramos niños, a muchos les dieron otro tipo de ejemplo. Muchos fuimos bendecidos de crecer en hogares cristianos y nos inculcaron la lectura de la palabra de Dios. Otros no fueron enseñados de esta manera y eso ha costado que les, valga la redundancia, el enamoramiento de la palabra haya sido costoso para muchos en el tiempo de ahora. Miren, en el tiempo de Timoteo ya estaban las escrituras. El Antiguo Testamento estaba escrito en griego, por ejemplo, y muchos judíos que ya vivían en Asia no hablaban ni el arameo ni el hebreo, que era su idioma original. Timoteo estaba en Asia y muchos creyentes judíos tenían las escrituras del Antiguo Testamento, la ley y los profetas en griego. Ellos tuvieron que aprender la ley, hermanos y hermanas. Pero ya me llama la atención que Timoteo, como les digo, era un enamorado de la palabra de Dios.
Ahora quiero que pongas cuidado a esto. Pablo le dice a Timoteo, tú tienes una fe genuina. ¿Qué quiere decir una fe genuina? Que la fe de Timoteo no era fingida, no era religiosa, no era una fe aparente. Pistis, un término que define la palabra fe, convencimiento de la salvación, eso lo tenía Timoteo. Pero me llama la atención que en el capítulo 1 Pablo le dice, sé de tu fe. En el capítulo 3 también no solamente tiene una fe genuina, ponga cuidado, Timoteo tiene amor por las escrituras. Mucha gente tiene una fe genuina, pero no fueron enseñados a leer las escrituras. Entonces esa fe genuina sana, esa fe genuina que puede tener es flaca y pálida, porque fueron enseñados a leer, nunca fueron enseñados, a leer las sagradas escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Podemos tener fe genuina, pero si no fuimos enseñados a leer las escrituras, eso va a ser, como te dije, una fe flaca y pálida. Me atrevo a decirte algo, incluso hermano y hermana, el 80% de la iglesia, no hablo específicamente de la nuestra, no lee constantemente la Biblia. Eso lo hemos tratado en diferentes y varias prédicas. Y muchos de ese 80% tienen la fe genuina de Timoteo. O sea, podemos tener fe, pero no leemos constantemente la Biblia. Muchos dicen, yo amo al Señor, hermano, mire, yo siento la presencia, a mí me gusta cantar, me gusta orar, pero no fuiste enseñado a leer la Biblia. Entonces, como no fuiste enseñado, te cuesta tener relación con el libro, con la Biblia. Nuestra experiencia para la mayoría es que tenemos poco estudio y poca lectura. Preste atención, aunque conocemos del Señor, muchos ahora somos creyentes, pero hay hábitos que traemos antes de Cristo y los seguimos teniendo. Un hábito, por ejemplo, es la distracción. Vivimos distraídos en otras cosas. Para nosotros es más fácil prender el televisor y ver a un predicador, por ejemplo, que abrir la Biblia. No sé si me explico. Yo la vez pasada en una prédica anterior dije que entre los hábitos era bueno pues escuchar prédicas y todo, pero siempre la Biblia tenía que ser una prioridad sobre esto. Yo he escuchado gente que dice, yo no necesito leer la Biblia porque a mí el Espíritu Santo me habla y yo me quedo nada más escuchando, donde la persona dice que no necesita leer la Biblia porque el Espíritu Santo le habla. Y yo digo, ¿cómo es eso? Explíqueme eso. Me gusta que me explique, ¿por qué no van al libro? Entonces ellos se acostumbraron a tener una relación sensorial, una relación emocional, mega orbital se puede decir. Entonces son ese tipo de cristianos, lamentablemente, sin afán de juzgar y criticar, que terminan diciendo herejías, terminan tomando decisiones locas, que hoy vi un caballo, que mañana vi una vaca, por ejemplo, o cuidado, no les va a pasar lo que le pasó al presidente Maduro, que Chávez se le presentó en forma de pajarito, porque no leen la palabra. Jerónimo fue el primer hombre que compiló la Biblia. Jerónimo fue un hombre que Dios lo usó para tomar la Biblia y escribió la llamada Vulgata latina, que fue la primera versión completa en el siglo IV después de Cristo. Y mira lo que dijo Jerónimo: la ignorancia de las escrituras es la ignorancia de Cristo. Qué fuerte, ¿verdad? Se lo repito para que lo guarden por ahí. La ignorancia de las escrituras es la ignorancia de Cristo. A lo mejor usted, o muchos de los que ustedes conocen, hermanos, no tuvo un papá o una mamá que le enseñaron a leer la Biblia desde pequeño, a cultivar ese hábito de leer la Biblia desde pequeño. Usted tiene el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro maestro y es el que nos va a enseñar y nos va a guiar. Segunda razón por la cual nos cuesta leer la Biblia. El versículo 15 dice: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. En otras palabras, Timoteo aprendió el hábito de tener comunión con la palabra. Ahí me voy a meter en un terreno. O sea, Timoteo aprendió el hábito de tener comunión con la palabra. Preste atención, Timoteo fue, hermano y hermana, un hombre que aprendió la disciplina y el hábito de leer la Biblia. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa disciplina y ese hábito de leer la Biblia constantemente? Te voy a dar
esa segunda razón por la cual nosotros nos cuesta leer la Biblia. Anótela. Segunda razón. Somos más dados a la experiencia que a la disciplina. Repito, somos más dados a las experiencias que a la disciplina. Preste atención para que quede claro esto y no haya ningún enredo. Debemos creer en lo sobrenatural con Dios. Dios hace cosas sobrenaturales. Hemos visto cosas sobrenaturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no debemos, hermano y hermana, conformarnos con ser una iglesia donde solo se hace palabra, pero no se ora. Donde solo se hace palabra, pero no se busca y no se busca la llenura. No. Aquí también, hermanos, debemos creer en el mover de Dios. Sino que seamos una iglesia que creamos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios activo. Que cuando estemos llegando nuevamente y hagan esa reapertura de la iglesia y podamos visitarla, que cuando estemos parqueando los vehículos, que cuando vayamos atravesando este portón, no hayamos ni entrado al edificio y ya estemos sintiendo esa presencia de Dios. Eso se llama una experiencia sobrenatural con Dios. No sé cuánto a ustedes les ha pasado que van entrando a la iglesia y sienten que se te eriza la piel, sienten esa presencia de Dios. Porque donde solo hay estudio, pero no llevamos al pueblo a la oración, a tener una vida sobrenatural, todo se va a volver una liturgia. Pero escúcheme, no me malinterprete. Experiencia, hermanos, experiencia sin doctrina es un peligro. No podemos dejar de lado nuestra doctrina y nuestro estudio bíblico. ¿Por qué no podemos irnos del otro lado? El que está escribiendo aquí, ¿quién es? ¿Timoteo o Pablo? Pablo le está escribiendo a Timoteo. Pablo, y si hubo alguien que tuvo experiencias sobrenaturales, fue Pablo. Por ejemplo, Pablo fue al tercer cielo. Y él mismo dice que no le permitieron hablar nada. Otra experiencia sobrenatural de Pablo, se cayó de un animal cuando iba camino a Damasco y quedó ciego por varios tiempos, ¿verdad? Otra experiencia sobrenatural de Pablo, evangelizando, llegó a un lugar y una víbora se le pegó. Y se le pegó para que muriera en un minuto porque era súper venenosa y el Señor le guardó la vida y esa víbora no pudo, gracias a Dios, en ese momento haber acabado con la vida de Pablo. Otro día Pablo, incluso casi muerto, apedrado, agonizando, se paró en el poder del Espíritu Santo y siguió caminando como Pedro por su casa. El mismo que tuvo esas experiencias no se las cree, no raja como decimos aquí en Costa Rica, sino que el mismo maduró y usó esas experiencias para madurar en su comunión con las Escrituras, y Timoteo, que era hijo, aprendió también. Me gustaría que meditaras y guardaras, hermano, este enunciado. Dice: las experiencias con Dios nos marcan, pero la palabra de Dios nos forma en el carácter. Se lo repito por si lo quieren notar. Las experiencias con Dios nos marcan, pero la palabra de Dios nos forma en el carácter. Por eso encontramos gente que levita, pero gente chismosa, gente que levanta enfermos y resucita muertos, pero tienen problemas de rebeldía. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué solamente tomaron una vía de relación con Dios? Las experiencias, pero se les olvidó la disciplina con las Escrituras. De nada nos sirve tener una relación de sobrenatural si no tenemos disciplina con las Escrituras. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, quienes tuvieron problema, por ejemplo, con las ecuaciones en el colegio, aquel libro grueso de Baldor, ¿verdad? Vi compañeros que odiaban prácticamente las ecuaciones y pasaron todo el año jugando, no querían poner atención y al final querían que los pasaran de grado. Recuerdo que mi profesor de matemática le dijo: hey, lo que usted no hizo un año, usted quiere que yo lo haga en un minuto y que le ayude a pasar el año, cuando él nunca tuvo interés por aprender de la ecuación, nunca tuvo interés de aprender la matemática de Baldor. Y pretenden que Dios haga lo mismo, incluso en la vida espiritual. O sea, lo que quiero decirle, hermano y hermana, con esto es que muchos creyentes esperan que en una experiencia Dios haga lo que ellos no quisieron hacer en todo un año, y pretenden que las experiencias hagan lo sobrenatural, lo que su disciplina no hizo en algún momento. Digámosle: Señor Padre, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura, una criatura completa.
Hermano y hermana, el primer encuentro sobrenatural, ya que estamos hablando de experiencias, el primer encuentro sobrenatural con Dios que tú necesitas es con la palabra de Dios, con la oración privada y con la palabra. La mejor experiencia de manera personal que yo he tenido con Dios ha sido con la Biblia, cuando yo me quebranto, cuando yo siento que la palabra me toca, cuando me encierro en mi cuarto, cuando Dios empieza a sanarme. Eso es una experiencia sobrenatural, pero siempre utilizando la Biblia. El día de hoy he venido a decirte en este mensaje que este libro sobrenatural y las experiencias más grandes parten de este libro, el libro de la palabra de Dios. Escucha esto: aprenderemos a conocer las Escrituras, hermano y hermana, no por momentos espontáneos, sino aprenderemos a conocer las Escrituras a través del hábito diario de caminar por esta. Les repito, aprenderemos a conocer las Escrituras no por momentos espontáneos, sino aprenderemos a conocer las Escrituras a través del hábito diario de caminar por estas. Cuando tú te levantas con la palabra y te acuestas con la palabra trabaja en ti. Yo veo aquí a Timoteo, no solo un hombre enamorado de la palabra, sino un hombre que tenía disciplina con las Escrituras, que es lo que nos falta algo. Déjame decirte algo: los hombres disciplinados son más exitosos que los hombres talentosos. No siempre tener más talento te lleva al éxito. Debemos tener disciplina en lo que hacemos. Por eso, por ejemplo, vemos que los países asiáticos a veces son, la mayoría, más exitosos que los países latinos en cuanto a lo que ellos tienen que realizar. Vuélvase disciplinado de los hábitos espirituales y empezarás a ver el cambio. Ahí les voy a estar dando nuevos enunciados. Tercera razón por qué nos cuesta leer la Biblia. Porque el entendimiento espiritual está cerrado. Tercera razón, porque el entendimiento espiritual está cerrado. Volvemos a la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: has sabido, esa palabra saber, quiero explicarte bien, esa palabra saber no es una palabra de saber con la mente, es una palabra que Pablo le dice a Timoteo que ha desarrollado en él el apetito espiritual por las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros tenemos apetito espiritual por las Escrituras? Timoteo era un hombre que conocía las Escrituras y las entendía. ¿Y sabes por qué? Porque se tenía que enfrentar a falsas doctrinas, a gente loca que andaba hablando loqueras como hoy en día, donde vemos que se inventan cada cosa. Y en esos tiempos, Timoteo ya tenía un conocimiento tan amplio de las Escrituras que él las entendía. Enfrentaba a ese tipo de falsos maestros. Y Timoteo tenía que pararse a defender la fe y a instruir la iglesia. Si había alguien bien armado con la Escritura, era Timoteo. Pablo le dice que sea un obrero aprobado, que no debe de que avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. O sea, Timoteo, hermanos y hermanas, tuvo que desarrollar en él los lentes espirituales, por así decirle una palabra. ¿Por qué la gente no entiende la Biblia? ¿Por qué no la entiende? Y como no la entiende, se le hace difícil. Déjame leerte esta cita bíblica para explicarte. 1 Corintios 2:14, Reina Valera. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Otra versión dice: porque los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo. Todo les suena ridículo. En la versión de la Reina Valera, que es la que más nos gusta, son locura. Entonces, hoy en día me llama la atención esa palabra, porque muchas personas, y exclusivamente en nuestro país, ¿verdad?, sin hablar de política, vemos que a muchas personas les suena ridículo todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y lo que tiene que ver con la Biblia y lo espiritual. Todo es ridículo. Y entonces
¿cómo van a entender algo que les suena ridículo? Porque solo los espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Quiero explicarles algo, ya para finalizar. Aquí no dice solo los que son espirituales son los que entienden mejor la Biblia, sino más bien los que han nacido de nuevo. O sea, el que no ha nacido de nuevo no puede entender la Biblia, pero el que ha nacido de nuevo, que es espiritual, que quiere decir que es espiritual, es el que ora más. Cuando hablamos de qué es más espiritual, es la persona que ora más. No es eso. No es el que grita más duro. No. Es el que tiene el espíritu vivo dentro de él. Donde ve las cosas primero de la vida con el lente espiritual, que no es una persona tan carnal. Todo lo ve desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, usted ve gente que es muy quejosa en los trabajos. Por ejemplo, yo veo gente que llega al supermercado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otros se quejan, no hay plata. Si hay plata, hay trabajo, no hay trabajo. Estoy contento, estoy feliz, estoy triste. Pasan todo el día en esto. Esa es la vida de los carnales. Perdone que se los diga así. Van a la iglesia y no entienden la prédica y salen diciendo que es religión más aburrida. Esas son personas que no son espirituales porque no han nacido de nuevo. Pero cuando tú y yo, hermanos, nacemos de nuevo, nuestro espíritu está vivo. Abrimos la Biblia y dices, wow, esta palabra es para mí. Cuando nosotros nacemos de nuevo y nuestro espíritu está vivo y abrimos la Biblia, es cuando vemos tanta palabra de Dios para nosotros mismos, tanta respuesta que encontramos a nuestras situaciones en la Biblia, aparecen porque el Espíritu de Dios te dice, eso es para ti, tómalo, agárralo, esta palabra es para ti. Pero necesitamos nacer de nuevo. Primera de Corintios 1:18 dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Palabra más fuerte. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Ya para ir finalizando, hermano, escucha, para muchos antes la palabra es una locura, pero ahora tienes el Espíritu Santo dentro de ti y ahora la palabra no es una locura, la palabra no es ridícula, como decía esa otra versión. La palabra de Dios es lo más poderoso que puedes escuchar en la vida. Déjame decirte esto, cuando leo la Biblia solo con la mente es un libro de historia y de lecciones. Pero cuando leo la Biblia, cuando leo la palabra de Dios con los lentes del Espíritu, es transformadora y es liberadora. Este libro, hermanos y hermanas que tengo acá, le costó la vida a muchos cristianos. Martín Lutero en 1522, leyendo un poco de historia, investigando, compiló y escribió la Biblia encerrado en el castillo de Warburg. No sé si me equivoco con la pronunciación. Fue perseguido por el Papa y por el emperador por las escrituras. En 1526, el hombre que tradujo la Biblia al inglés, llamado William Tyndale, fue ejecutado por traducir la palabra, cosa que no era permitido por la Iglesia Católica. En Inglaterra lo degollaron porque se atrevió a traducir este libro para la gente que no hablaba otro idioma que no fuera solo el idioma inglés, para que pudieran leer. Su vida la dio por traducir la Biblia. Increíble. Casiodoro de Reina, quien escribió la versión del oso, la llamada Biblia del oso, un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, perseguido, Casiodoro de Reina, por Felipe II. Fue perseguido porque lo acusaron de hereje por convertirse al Evangelio. Se atrevió a escribir la Biblia al español. Y por este hombre que Dios puso, hoy podemos leer la bendita palabra de Dios en español. Por eso se le conoce la versión de la Reina Valera en español por Casiodoro de Reina. Este libro
que a mucha gente le parece ridículo y no importante. Es un libro que muchos dieron la vida para que hoy tú y yo y nosotros y nuestras familias lo podamos aprovechar. Me despido con lo siguiente. 1. Nunca es tarde para aprender. Desde niño no me enseñaron, pero no es tarde para aprender. 2. Es tiempo de tener disciplina con las escrituras. 3. Es tiempo de activar los sentidos espirituales a la palabra del mensaje de la cruz. Y de eso se trata. Toda la palabra apunta a una persona maravillosa y su nombre es Jesucristo. Que nuestro Padre despierte ese espíritu para entender la palabra. Hermanos y hermanas, un placer haberles acompañado. Espero que este mensaje les haya llegado, les haya instruido en alguna de las partes que hablamos. Y desde acá les deseo las mejores bendiciones. Un abrazo a todos desde acá, fraternal. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Nos vemos hasta pronto. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy. Mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres infalible voz del Espíritu de Dios. Por tu santa letra sé que con Cristo rey
Hermano Jorge, muchas gracias por la exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Creo que después de esto nos toca terminar este culto virtual agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por estar en este canal, ¿no? Entonces, vamos a recibir el envío, la bendición de Dios. Dios, que en Cristo ha manifestado su verdad y su amor, nos haga a todos testigos del Evangelio y de su amor, tanto en nuestro hogar, en nuestra comunidad y el mundo en el que nos toca vivir, ahora y siempre. Amén. Bien, hermanos, hemos terminado nuestro culto virtual en esta mañana y queda dos asuntos ahí. Uno, un anuncio, o dos anuncios más bien. La primera es que hemos notado el problema de conectividad en los miembros de nuestra iglesia. Por lo tanto, los jueves, este jueves, empezando desde este jueves, vamos a volver a dar los estudios en YouTube, porque en Zoom realmente hemos visto varios problemas, ¿no? Por ejemplo, esta semana el hermano Sergio ha intentado un montón de veces, no pudimos, ¿no?, escucharle. Nuestra hermana Ruth tuvo ahí varios minutos antes de entrar. Entonces, ante esta situación, vamos a empezar este jueves el estudio en YouTube. Tomen nota de esto, hermanos. Y el segundo anuncio es referente a nuestros hermanos Carlos y Irma. Ellos pronto estarán viajando a otra parte del mundo para nutrirse de la cultura y poder vivir hermosas experiencias. Ellos viajan, si no me equivoco, el próximo viernes y quisiéramos desde ahora pues aprovechar esta oportunidad para desearles un excelente viaje, muchos éxitos. Quisiéramos mandarle un recado. Cuando llegue a El Salvador, cuando tenga la oportunidad, visite al presidente de ese país, de El Salvador, a Bukele, y dale nuestro abrazo, nuestro saludo de nuestra parte. Saludos para su hijo, sus nietos, y feliz viaje, hermano Carlos y hermana Irma. Estaremos esperando noticias de ustedes y que realmente todo les salga bien. Adiós.